Bien, mis estimados estudiantes, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Vamos a empezar. El tema que tenemos programado para hoy es acerca de las combinaciones y las permutaciones. Vamos a estar desarrollando ejercicios y también al inicio un poquitito de teoría. ¿Listo? Vamos a estar trabajando de manera conjunta, así que vamos poniendo un poquito de atención, tengan una hojita o un lapicito a la mano para que vayan desarrollando y entendiendo el tema. ¿Listo? ¿Qué nos dice que son las combinaciones y las permutaciones? Podemos decir que son maneras de representar o de ordenar o de seleccionar ciertos grupos de objetos de un conjunto para así formar subconjuntos. Con las permutaciones y las combinaciones podemos organizar ciertos grupos de datos. Ahora vamos a ver qué es cada uno, tanto la combinación como la permutación. ¿Qué nos dice que es una combinación? A ver, aquí es combinación. Estamos ahí con el tema que vamos a ver esta noche, se denomina genética. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Pues vamos a conceptualizar las notaciones. Un minutito, listo. Biológica y como fuente de variación. Ahora sí, ¿qué es una combinación? Que pueden considerarse patogénicas, ¿ya? A ver, vamos a ver quién me va a participar. Y ver, ¿qué es una combinación? Tenga la bondad de leer, por favor. Una combinación se relaciona a la acción de organizar los elementos de una colección, de modo que, a diferencia de las permutaciones, el orden de la selección no importa. Por ejemplo, escoger un equipo de 3 personas de un grupo de 20 personas es una combinación. Muy bien. Aquí lo que podemos nosotros obtener como resultado es que es un tipo de orden en donde es un tipo de organización de datos en donde no importa el orden, ¿no es cierto? Mientras que en la permutación que dice, hace referencia a la acción de organizar a todos los miembros de un conjunto en algún tipo de orden o secuencia. ¿Qué quiere decir? Que en la permutación importa mucho el orden, mientras que en la combinación no. Tenemos la fórmula para cada uno, la fórmula para la combinación y la fórmula para la permutación. Podemos ver que es muy parecido en que se diferencia en el denominador. Mientras que en la combinación es igual a n factorial dividido para n menos r factorial por r factorial, en donde n es el número total de datos y r identificamos como la razón. ¿Listo? Y en la permutación, en cambio, la fórmula es un poquito más sencilla. Es n factorial dividido para n menos r factorial. Si se dan cuenta que la única diferencia es que en la permutación multiplicamos por r, el n menos r, y en la permutación únicamente es n menos r factorial. Esa es la diferencia entre estos dos términos, tanto combinaciones como permutaciones. Vamos a ver un poquito de ejercicios. ¿Qué nos dice? Encuentra el número de combinaciones. Si es que n, es el número total, es 10 y r es 3. ¿Qué vamos a hacer aquí? Únicamente reemplazar utilizando la fórmula para la combinación. ¿Qué tenemos nosotros? N factorial. Entonces aquí colocamos el Listo, buenas noches. ¿Cómo está Edgar? Bienvenido, muy buenas noches. Entonces aquí colocamos el valor Buenas de noches, N. Listo.
Aquí vamos a colocar el valor de n, que es 10, y con el signo factorial. 10 factorial dividido para n menos r. N, ¿cuánto tengo? 10. ¿Y mi r cuánto es? 3. Entonces 10 menos 3 factorial por r factorial. Como mi r es 3, pues ubico el 3 factorial, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el denominador. Colocamos el 10 factorial que está en el numerador sobre, si tengo 10 y le resto 3, me queda 7 factorial que multiplica a 3 factorial. ¿Qué me indica esto? En el numerador yo voy a dividir en factores hasta el número mayor de estos dos. Es decir, en este caso tengo el 7 que es mayor, ¿no es cierto? Entonces hasta ese número yo voy a descomponer mi numerador en factores. Entonces voy a colocar 10 por 9, por 8 y por 7 factorial. ¿Cómo sé que aquí solo tenía que llegar hasta el 7? Porque en el paso anterior les dije que voy a ver el mayor número de estos dos que tengo en el denominador y ese va a ser mi límite en el numerador para yo dividir en factores el término 10. Entonces, hasta llegar al 7 voy a descomponer 10 por 9, por 8 y por 7. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de simplificar el mayor número. Entonces, una vez que yo ya he llegado hasta aquí, ¿qué voy a hacer? Como estamos hablando de productos, de multiplicaciones, voy a simplificar. Este 7 factorial se me va con este 7 factorial. ¿Y qué me queda? En la parte de arriba me queda una multiplicación. Si ustedes desean, vayan haciéndolo ahorita en la calculadora para que vayan entendiendo mejor. Una multiplicación de 10 por 9 por 8 y por 7. ¿Dividido para cuánto? Recuerden que este 7 ya no lo tengo y este 7 tampoco, porque se simplificó. Pero me quedó el 3 factorial. ¿Qué significa este 3 factorial? Que lo voy a descomponer hasta llegar a la unidad. Es decir, voy a colocar 3 por 2 por 1 y ese va a ser mi denominador. Entonces, si yo descompongo en factores o multiplico esos factores, aquí me va a quedar 3 por 2, 6. Y 6 por 1, 6. Entonces, voy a tener un denominador de 6. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar los factores que me quedaron acá en la partecita de arriba. 10 por 9, 90, ¿no es cierto? Este 90 por 8 me da 720 y estos 720 voy a dividir para 6 y me da 120. No sé si me hice entender hasta aquí. Él dice buenas noches. Luis. Quisiera que me explique con la última parte del 10 por 9, por 8, por 7. Ya. Esta partecita de aquí. Y Luis. Bien, nosotros tenemos aquí 10 factorial, ¿no es cierto? Pero les dije que tienen que darse cuenta en el denominador. Aquí me quedó 7 factorial y 3 factorial. ¿Cuál es mayor de estos dos? El 7. Entonces, aquí yo me doy cuenta hasta qué número voy a descomponer en factores mi 10 de manera descendente, es decir, del 10 hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que si aquí a mí me hubiera dado un 5, ¿cómo iba a descomponer mi numerador? 10 por 9, por 8, por 7, por 6 y por 5. Va a depender de este valor de acá, del mayor número que yo tenga en el denominador, el hecho de cómo descomponga en el numerador mis factores. No sé si hasta ahí me hago entender. Aquí yo tengo 10 factorial, pero al momento de descomponer en factores de manera descendente, el límite yo voy a saber tomando el mayor número que tengo en el denominador. Entonces, si aquí yo ya tengo el 10, yo ya sé que voy a llegar hasta el 7 factorial la descomposición.
Entonces coloco 10 por 9, por 8 y por 7. ¿Pero por qué por 7? Porque este es el mayor número del denominador de este ejercicio. Por eso primero tengo que ir desarrollando el denominador. Y la descomposición ya va a ser dependiendo de este valor. Por ejemplo, si aquí tuviera 4, ¿cómo voy a descomponer acá? Hasta el 4. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 y por 4. Hasta ahí va a llegar. Eso quiero que me entiendan, que la descomposición en el numerador va a depender del valor que yo tenga en el denominador. De los dos, el valor mayor, y el valor mayor es 7. ¿Con qué objetivo? Con que yo pueda simplificar mi factorial del numerador con mi factorial del denominador. Entonces, esto como ya simplifiqué, ustedes por eso digo, pueden irlo desarrollando en una hojita. Al llegar a este punto, ustedes pueden simplificar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos. Cuando son productos, ustedes pueden simplificar numerador con denominador. ¿Y qué les queda aquí? Les queda únicamente 10 por 9 por 8 en el numerador. Y en el denominador me quedó solito este 3 factorial. ¿Y qué significa ese 3 factorial? Que voy a descomponerlo, ese sí, hasta llegar a la unidad. Es decir, 3 por 2 y por 1. Y digo, 3 por 2, 6. 6 por 1 me queda 6. Multiplico estos tres valores y divido para mi denominador. Y me da 120. Ustedes pueden realizarlo también. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar 10 por 9, que me da 90, que fue lo que ya hice hace un momentito. Y ese 90 por 8, que me da ¿cuánto? 720. Y el 720 voy a dividir para mi denominador. ¿Qué me quedó en mi denominador? Como les dije, me quedó el 3 factorial, pero tengo que multiplicarlo para dejarlo en términos numéricos simples, no con el factorial. Entonces yo lo descompongo diciendo 3 por 2 y por 1 hasta llegar a la unidad. Multiplico esos valores de mi denominador y ya me da un valor numérico. 3 por 2, 6. ¿Qué significa? Que el 720 voy a dividirlo para 6 y me da el 120. Es con el fin de investigar o prevenir No sé si me hice entender hasta ahí, por favor. El Gaucher, el Alzheimer, ¿sí? Básicamente se basa en este tipo de investigación, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado hablar de este tipo de enfermedades? Luis Ramírez. ¿Cómo vamos? ¿Sí me entendió? Lices, hasta ahí sí. Hasta ahí sí, ese proceso sí. Ya. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Eso es todo en cuanto a las combinaciones. Tenemos que identificar el valor de n, que aquí de hecho ya nos está dando, n y r, y únicamente reemplazar en la fórmula. Saber hasta dónde tengo que descomponer, que ya les digo, el límite lo vamos a conocer cuando realice esta operación. Esto es en cuanto a las combinaciones. Vamos con las permutaciones. ¿Qué nos dice? Encuentra el número de permutaciones si es que n es igual a 10 y r es igual a 3. Vamos a utilizar la fórmula para las permutaciones. ¿Y qué me dice mi fórmula? Permutación es igual a n factorial dividido para n menos r factorial. ¿Cuál es el valor de mi n? El 10. ¿Y cuál es el valor de mi r? El 3. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula. 10 es n dividido para n, que es 10, menos la razón, en este caso, que es 3. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ir desarrollando de igual manera el numerador y el denominador. Tenemos 10 factorial en el numerador. Y vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Ya, muy bien. ¿Y qué podemos decir? 10 menos 3 es 7 factorial. Y lo mismo vamos a desarrollar acá. ¿Qué me indica este 7?
¿verdad? hasta Se va donde poco a poco voy a descomponer mi numerador. Miren cómo Pero se aquí va ya solo tengo un reduciendo. numerito. Y también Lo voy a para descomponer hasta el 7 digamos, factorial, porque eso es lo que me está indicando el único término del denominador. que termina Hola, ¿sí me escuchan? a lo que es el Alzheimer, es decir, que termina Sí, en profe. ¿ya? Hola. Lili Cecilia, no escucho. Mil disculpas, no sé Dicen, qué pasó. estaba Se dormido. desconectó por completo. Mil disculpas, no sé qué sucedió. A lo mejor un bajón de internet. Bueno, lo que les estaba comentando acerca de las permutaciones es únicamente la diferencia en la fórmula. Y llego hasta el reemplazo. Y aquí me ha quedado 10 factorial dividido para 7 factorial. ¿Qué me indica este 7 solito? Es hasta dónde voy a descomponer yo mi numerador factorial. Entonces voy a descomponer hasta el 7. 10 por 9 por 8 y por 7. Siempre con el objetivo de eliminar en este caso, el denominador. ¿Qué me quedó aquí después de que simplifiqué? Como es producto, siempre puedo simplificar. Numerador con denominador. Se me van los 7 factoriales. Y me queda el 10 por el 9 por el 8. Me da 720. No sé si fueron desarrollando igual conmigo. Pueden ver que es así. La aplicación de esta fórmula es mucho más sencilla que la de la combinación, porque únicamente me manejo con un solo valor en el denominador. ¿Sí me escuchan? Aquí vamos a hablar un poquito sobre los productos. ¿A qué se referirá cuando hablamos de Bien, estimados estudiantes, Betty, ¿cómo le va? Cuénteme. ¿Cómo está captando el proceso ahorita? ¿Sí entendió, Betty? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ivette, ¿sí me entendió cómo es el tratamiento, tanto de las combinaciones como de las Más o permutaciones? menos, dicen en la última parte, ahí me confundo un poco. En esta partecita de aquí, En eso de simplificar y eso, ya. Voy a ahí me explicar la quedo. última parte, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar los valores que ya me están indicando. N, ¿cuánto vale? 10. Coloco mi 10 factorial porque únicamente voy a reemplazar este valor que tengo acá. Entonces coloco mi 10 factorial dividido para N menos R. ¿Cuánto vale mi N? Mi N vale 10, ¿verdad? Menos, este menos viene de la fórmula R. ¿Cuál es mi valor de R? 3. ¿Qué tengo que hacer? En el numerador no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Recalcándoles que el numerador es la partecita de arriba de mi raya de fracción y el denominador es la partecita de abajo. Entonces, en el numerador no tengo nada que hacer porque tengo mi 10 factorial. ¿Qué necesito identificar con mi denominador? ¿Hasta cuánto yo voy a descomponer mi numerador en factores? Y eso es lo que voy a hacer ahorita resolviendo. Entonces, 10 menos 3, ¿cuánto me queda? 7 factorial. Si ustedes van desarrollando en una hojita o en un cuadernito con un lápiz, va a ser mucho más fácil porque recuerden que las matemáticas es bastante práctica. Entonces, 10 menos 3 me da 7. ¿Qué me queda? 10 factorial dividido para 7 factorial. Y de paso, ¿qué me indica este 7 que yo obtuve en el denominador? ¿Hasta dónde yo voy a descomponer en factores mi numerador? Entonces yo ya sé que el 10 de manera descendente voy a descomponer hasta el 7. Entonces aquí empiezo a descomponer mi numerador. ¿Hasta dónde voy a descomponer? Hasta el 7 factorial. Entonces coloco 10 por 9 por 8 y por 7 factorial. Como ya llegué al número que necesito para simplificar con mi denominador, pues hasta ahí, ese es el límite.
Entonces voy a simplificar. Estamos hablando de multiplicaciones, tanto en el numerador como en el denominador. Y una de las reglas matemáticas nos dice que cuando tengo productos fraccionarios yo puedo simplificar tanto el numerador como el denominador si es que hay como. En este caso tengo estos dos numeritos que tranquilamente puedo yo simplificar, es decir, hacer que se desaparezca. ¿Qué es lo que voy a realizar seguido? Se desaparecieron estos dos términos, ¿no es cierto? Porque apliqué simplificación. Me quedan estos tres y únicamente aquí me toca multiplicar. Si ustedes multiplican 10 por 9 y ese resultado por 8, vamos a obtener 720. ¿Quién fue desarrollando y le salió los 720? Yo le Yo hice. lo hice. Sí me salió a mí también. Muy bien, eso quiere decir que está entendido, ¿no es cierto? Bien. Más fácil que el otro. Sí, Sí, es verdad. Ajá. Sí, El otro sí. está medio complicado, la última parte. Dice. el otro es únicamente porque Pero así también... también, sí, sí. Me alegro, bueno, en fin, me alegro que ya me hayan entendido y me hayan hecho entender. Creo que ya en su mayoría queda clarito. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a desarrollar este ejercicio. ¿Cuántas formas existen de escoger un grupo de 5 personas de un grupo de 12 personas? Vamos a desarrollar. ¿Qué ejercicio es este? De combinación, como el primero. Básicamente este fenotipo se refiere a la información genética. Sí, que posee un organismo. Como el primero que desarrollamos. ¿Listo? De ADN. ¿Sí? Entonces, en este fenotipo nosotros vamos a poder determinar cuáles son las variaciones que existen en un individuo. ¿Ya? Entonces, este en donde actúa siempre va a actuar en el Realicen el ejercicio y me dicen cuánto les quedó. de un organismo. Dicen, la fórmula es como el primer ejercicio que hicimos. Exacto, la fórmula es combinación es igual a n factorial dividido para, entre paréntesis, n menos r factorial por r factorial. Déjenme ver. Les cambio rapidito ya para ponerles la fórmula. Si de pronto no copiaron. Esta es la fórmula de las combinaciones. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de este oso? Ya me son ciertas características. Yo ingresé tarde. Podría decir el significado Es como, por ejemplo, de los signos de Ya, ahora les voy a proyectar el ejercicio que tienen que desarrollar. Perdón, alguien me estaba hablando, mil disculpas, se escucha extremadamente entrecortado. La herencia intermedia y dominante. Tamara nos pone el ejemplo que ellos tienen una... No logré escuchar a la última persona que me estaba hablando y tampoco me percaté quién era. Entonces, Dicen, se le escucha entrecortado. se denominará intermedia o dominante. A ver, denme un segundo. Muy bien. Creo que existe una falla en el internet. ¿Ahí? Ya. Buenas noches, ¿me escuchan? Se denomina dominante, ¿ya? Como un claro ejemplo. Y la herencia intermedia, uno dice que son dos genes que tienen la misma fuerza y el carácter que se manifiesta en una mezcla entre ambos, ¿verdad? Y la herencia... Creo que no me escuchan. A ver, Betty, ¿me escucha clarito? Sí, de ahí su palabra de Betty Kaisa. ¿Y
que se manifiesta quedando el otro punto. Es como lo que acaba de mencionar el sí, es tipo. Por rato se cortan. Nosotros tenemos un gráfico donde prácticamente resume todo lo que hemos visto. Bien, vamos a tratar de ir Por avanzando. rato se corta, Liz. Listo, gracias por la observación. Vamos a tratar de ir avanzando porque igual el proceso sí me entendieron, ¿no es cierto? Ahorita ya vamos a revisar el ejercicio que ustedes están desarrollando, que es este, aplicando la fórmula de combinaciones. Otro base que se denomina ARN. Cuando ya culminen, me dicen cuál es el resultado final que les salió en esa combinación, por Y favor. esta información la transformaba en ¿qué? En proteínas, ¿verdad? Y a través del ADN, este está conformado por genes. Licenciada. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo, se llaman estos? Alelos, ¿sí? Y estos que nos dicen pueden ser recesivos, intermedios y dominantes. Hola. Dice, Sí, yo le escucho clarito. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Se manifiestan por fenotipos. licenciada. ¿Qué? Dígame, Sí, Luis. sí estoy bien. Luis, le escucho clarito, dígame. El resultado. ¿Sí? ¿El El resultado qué? Estas son resultado me salió 495. No sé si estoy bien, Liz. Muy bien. Sí, es correcto el resultado. 495. ¿A alguien más le quedó ese valor? Físicas que se pueden ver en El 495. Sí, es correcto. Es correcto, Luis. terminado la clase de la noche de hoy. Bien, vamos a revisar entonces. ¿Ya? Vamos a revisar, pero si es correcto, Luis, el resultado. Vamos a aplicar la fórmula de combinación n factorial dividido para n menos r factorial multiplicado por r factorial. ¿Mi n cuánto es? 12 factorial dividido para n 12 menos mi n. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Bien. Tenemos la enfermedad, esta enfermedad es producida por una mutación recesiva en que codifica las enzimas que se encargan de metabolizar los lípidos. Progenitores, opción A, progenitores, la enfermedad de... Hola, perdón, mil disculpas de nuevo, el internet está un poquito mal, bastante mal. Entonces se desconectó nuevamente. Pero les comentaba. Vamos aplicando la fórmula y que en el numerador me queda el 12 y vamos a resolver mi denominador. 12 menos 4, tengo 8 factorial que multiplica a 4 factorial. ¿Cuál es la diferencia aquí con la fórmula de las permutaciones? Que en las permutaciones solo tengo este valor y este es el único valor que me va a indicar, o sea, solo tengo un valor y ese es el valor que me va a indicar en cuánto voy a descomponer mi numerador. Pero en las combinaciones tengo dos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Ver cuál es el mayor. De los dos, ¿cuál es el mayor? El 8. Entonces yo ya tengo, desde aquí ya sé que voy a descomponer mi numerador hasta el 8 factorial. Entonces, digo 12 por 11 por 10 por 9 y por 8 factorial. Dividido para 8 factorial por 4 factorial. Pero aquí que tengo, puedo simplificar mi 8 con este 8. Únicamente me queda 12 por 11 por 10 y por 9. Y en el denominador que me queda, 4 factorial. ¿Qué me indica ese 4 factorial? Que voy a descomponer de manera descendente hasta llegar a la unidad. Voy a multiplicar. Es decir, voy a colocar 4 por 3, por 2 y por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Entonces, el valor que yo tenga en el numerador, voy a dividir ¿para cuánto? Para 24. Es decir, el resultado de la multiplicación de 12 por 11, por 10 y por 9, dividido para 24, me da 495. Si ustedes están desarrollando en el cuaderno, pueden darse cuenta que es verdad.
¿Me hice entender hasta aquí? Para continuar. Claro, Lice. Fuerte y claro. Ya, listo. Vamos a continuar entonces. Van a resolver este ejercicio de aquí. Si tenemos n es igual a 5 y r es igual a 3, ¿cuál será el número de permutaciones? Apliquen la fórmula, desarrollen y díganme cuál es la respuesta correcta. Básicamente son de las clases de la clase anterior que vimos, que son los ácidos nucleicos, cuál es la nucleicos, cuál es la diferencia entre el ADN. Sí, describa los tipos de ADN, que es la genética y que es la herencia. Sí, entonces, finalmente, esto es bien. Recuerden que esta es la fórmula de las permutaciones, Hasta ahí. igualita a la fórmula de las combinaciones, pero sin el r factorial que multiplica en el denominador. Me ayuda un poquito habilitando la camarita, me gustaría conocerlo, creo que hay nietos nuevos por aquí. Hola, a ver chicos, estamos hablando de los personajes que intervienen en un debate. ¿Quiénes son? Gracias, Norma. César. Chicos, voy a hablar con el compañero. No pueden abrir la camarita. Para que vaya revisando lo del internet. Listen, ahí es Ya, 60. Lice. 60, Ahí es Lice. 60, listen. Sí, Esperanza y Luis están, pero rapidito. Muy bien, sí, Eso correcto. está más fácil, listen. Las combinaciones, digo, perdón, las permutaciones. Es un poquito más sencillo, pero bueno, todo es práctica. Vamos ahora sí con las combinaciones. Tenemos 3 minutos. Yo creo que sí lo van a desarrollar. Me van a decir cuál es la respuesta correcta en este ejercicio. Ha sido un gusto poder compartir esta noche con ustedes y nos estaremos viendo. Aquí descansan una semana. Haciendo clases y la otra está. Sí. Esta es la segunda clase de la tercera unidad. ¿Alguna duda? Si no, vamos a finalizar la clase de esta noche. Ha sido un gusto que tengamos un resto de noche muy bonita y descanso. ¿Sí? Hasta luego. Muy básica. Me sobró tiempo. Listen. 15. ¿Por qué? ¿A quién le dio otro valor? ¿Alguien tal vez tiene otro valor? 15. Sí, 15, Lisen. 15. 15. ¿A todos les salió 15? 15. A mí sí. 15. Tenemos que revisar porque la respuesta es 10. ¿Por qué, listen? Porque al final, a ver, déjame ver, sí tenemos 2 minutos todavía. Les queda 5, bueno, esto no les puedo representar acá, pero más o menos les voy diciendo. Les queda 5 factorial, ¿no es cierto? Dividido para 5 menos 3 factorial por 3 factorial. Entonces, aquí, ¿qué les va a quedar después? 5 menos 3 me da 2 factorial, que multiplica a 3 factorial. Recuerden que yo les dije que del denominador es el número mayor. Y si a mí me queda 2 factorial y también me queda 3 factorial, ¿hasta cuánto yo voy a descomponer mi numerador? Hasta el 3 factorial. ¿Para qué? Para que se me elimine ese 3.
Entonces yo voy a descomponer 5 por 4 y por 3 factorial, ¿no es cierto? Entonces voy a eliminar el 3 factorial de mi numerador con el 3 factorial de mi denominador. ¿Cuánto me queda en el numerador? Me queda 5 por 4. Y en el denominador me queda 2 factorial. ¿Qué significa que le voy a hacer a ese 2? Descomponerle 2 por 1, que finalmente me vuelve a dar 2, pero ya en términos sin factorial. Entonces, el 20 que me quedó en el numerador, que es de la multiplicación de 5 por 4, 5 por 4, 20, ¿no es cierto? Dividido para 2, me da 10. No sé si así hablando me hice entender. Yo no entendí nada. Sí, se me salió 15. A mí también me salió 15, Licen. Voy a hacerles ahorita pasito a pasito y les envío la foto del ejercicio al grupal, ¿ya? Solo les voy a enviar la foto y ahí revisen ustedes cómo desarrollaron. Y si alguna duda me escriben al personal institucional. ¿Listo? Porque ahí tienen el número del que yo les voy a enviar. Pero sale 10. Lo vamos a revisar. Vamos a revisar. Si tienen alguna duda, me escriben nomás al institucional y me dicen, no, Licen, así no es, usted está equivocada. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con las preguntas de la clase en vivo. Creo que tenemos un minuto. ¿Qué dice? Para resolver ejercicios de permutaciones, ¿no se debe tener en cuenta el orden? ¿Qué será esto? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, no es cierto, porque para las permutaciones sí es necesario establecer un orden. Y para las combinaciones, ¿se debe tener en cuenta el orden? Verdadero. Verdadero. No, en las combinaciones no importa el orden. Claro, ustedes dijeron como en la primera es falso, en la segunda es verdadero, ¿no es cierto? Pero no, ambas son falsas. Bien, estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Yo creo que sí me den a entender bastante. Eso me alegra mucho a mí también. Que tengan un bonito resto de semana, un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. Se cuidan. Hasta Gracias, luego. Licen. Ahorita les envío la foto. Ya. Gracias, Licen. Chao. Chao, chao, Lice, gracias.